Veamos el caso de múltiples fuentes de luz. Trabajemos este caso. Nuestra escena puede tener distintas fuentes de luz. En este caso pusimos tres que nos iluminan los objetos desde diferentes ángulos y esto también ocurre en la naturaleza. Entonces, nosotros queremos implementar esto en nuestro ray tracer, las distintas fuentes de luz. ¿Cómo se hace? Se procesa de manera aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Si la intersección del rayo con respecto al ojo fue este punto, se va a calcular la intensidad que aporta la fuente de luz 1, que sería esta. Se calcula esa intensidad, se le suma la intensidad que apunta la fuente de luz 2, se obtiene ese valor, se le suma la intensidad que aporta la fuente de luz 3. Se hace a través de un for que va iterando por las distintas fuentes de luz, la 1, la 2 y la 3, y acumula esa intensidad. Entonces, vamos, ese número final, donde ya procesamos todas las fuentes de luz, es lo que se utiliza para calcular el color en un píxel dado. Tenemos K vectores L, L1, L2, L3, para K fuentes de luz. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Los cálculos van a ser súper similares, solo que acumulamos la intensidad que pues cada fuente de luz aporta. ¿Cómo hacemos eso? Un for nos va a servir lo suficientemente bien para realizar esta tarea. Iteramos haciendo el cálculo de la intensidad para cada una de las fuentes de luz. ¿Qué sucede si llegamos a una intensidad mayor a 1? Forzamos el valor a 1. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? A la hora que implementen el Ray Tracer, se van a dar cuenta que una intensidad de 1 implica que el color no se afecta. Nosotros, a la hora de variar las tonalidades de un color, lo que hacemos es acercar ese color más hacia negro. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en el contorno de este sillón. El sillón es de color azul, azul grisáceo, por ejemplo. Y en el contorno lo que hace es que se disminuye la tonalidad a un color muy cercano a negro. A la hora que sintetizamos imágenes tridimensionales, eso es lo que hacemos. Reducimos la tonalidad del color acercándola a negro. Si incrementamos la tonalidad del color, lo estaríamos acercando a blanco y esto nos podría generar un efecto no deseado en lo que percibimos de la imagen. Vamos a ver la semana que viene un tipo de iluminación que es la iluminación que se presenta en los brillos. Cuando tenemos un objeto en el que se muestra un brillo y ese brillo se ve de color blanco. Esto se llama iluminación especular, pero eso lo trabajaremos, veremos el concepto la semana que viene. Ahora, por el momento, para lo que es iluminación difusa, tenemos que si el coeficiente nos da mayor a 1, lo forzamos a 1. Mayor que 1 nos puede dar un efecto indeseado. Entonces, para distintas fuentes de luz, esto es lo que haremos. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Todo lo que hemos visto hasta el momento acá en la sesión ha sido para calcular intensidad de un color. Todo lo que hemos visto hasta este momento. Esta sumatoria implica es para todas las fuentes de luz, vamos a calcular el efecto de la ley de Lambert más el efecto del material del objeto más la intensidad de la fuente de luz késima más el factor de atenuación de la fuente de luz késima. Y repetiremos esto para la fuente de luz 2, para la fuente de luz 3, para la fuente de luz 4, para la fuente de luz 5, hasta las n fuentes de luces que tengamos en la escena. Una vez que ya iteramos por todas las fuentes de luces de la escena, tomamos el valor que nos dio este y de forma aditiva se lo sumamos al factor, de luz ambiente asociado al objeto
más el factor de luz ambiente de la escena. Vean, esto es propiedad del objeto, propiedad de la escena. Y esto podría llegar a darnos un número mayor a 1, que en el contexto de color no tiene sentido. Esto no se impactaría negativamente lo que apreciaríamos en la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Luego, a lo que nos dio le aplicamos la función mínimo entre el valor de intensidad que nos dio y 1. Mayor que 1 no tiene sentido, nos genera un efecto indeseable. Entonces, es, esto es lo que haríamos. Realizando esto para todas las fuentes de luces, vamos a llegar a un valor de intensidad que nos va a impactar el color. Continuaremos con lo que es cosenos e intensidad para ver de qué manera los cosenos nos van a impactar el color que vemos en pantalla.